Estimados alumnos, vamos a ver la última parte referente a este módulo y está relacionado con la compatibilidad en fenómenos hemolíticos, especialmente en anemia hemolítica autoinmune y enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Desde luego, estas dos entidades nos darían para muchas charlas. Aquí solamente vamos a mirar algunos aspectos relacionados con el laboratorio de inmunohematología, algunas pruebas que realizamos precisamente para tratar de compatibilizar a estos fenómenos hemolíticos. La anemia hemolítica autoinmune es un grupo de desórdenes caracterizados por la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de las células rojas del propio individuo. Generalmente la imagen que vemos está relacionada con que los glóbulos rojos se van a llenar de estos anticuerpos que la misma persona produce. A esto es lo que hemos denominado autoanticuerpos. La prueba antiglobulina está positiva en más de un 97% de los casos. Producen destrucción acelerada de esos glóbulos rojos, por eso es un fenómeno hemolítico. Cuando está presente un autoanticuerpo de amplia reactividad, como es frecuente, todas las unidades de glóbulos rojos cruzados son incompatibles. Y de hecho esto sucede porque veíamos que el principal autoanticuerpo que se genera está relacionado con el antígeno I, que tiene un 99.9% de probabilidades de estar presente en el glóbulo rojo. Así que es un antígeno público y por eso hace que sea en cierto momento muy complicado compatibilizar pacientes con fenómenos de autoanticuerpos. Es necesario descartar presencia de aloanticuerpos mezclados con autoanticuerpos mediante técnicas de absorción o de autoabsorción que ya miraremos un poco más adelante. Desde el punto de vista de la clasificación de las anemias hemolíticas autoinmunes, hoy tenemos que la gran mayoría, de un 80 a un 90%, está relacionada con anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿ya? En comparación con un concepto que teníamos anteriormente, que la gran mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes estaban mediadas por anticuerpos fríos. Ese concepto está totalmente revalidado y hoy sabemos que un 80 o un 90% de los autoanticuerpos que se generan en estos fenómenos hemolíticos son de tipo caliente. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos sigue siendo importante, sigue teniéndose presente, pero en algunos desórdenes muy puntuales. Y entre ellos está, como por ejemplo, el síndrome por aglutininas frías, que generalmente está relacionado en fenómenos, afecciones pulmonares en los niños, con el Mycoplasma pneumoniae. ¿Y cuál es la relación de este tipo de síndrome de aglutinina fría con el Mycoplasma pneumoniae? Entonces, básicamente es que la pared del micoplasma tiene un antígeno, posee un antígeno similar al antígeno I, y por lo tanto, al estar presente, puede generarnos producción de autoanticuerpos o anticuerpos dirigidos contra la pared de ese micoplasma, pero acá a su vez nos viene a actuar como un autoanticuerpo frío IgM que nos puede hacer destrucción de los glóbulos rojos de estos niños. También se puede presentar en adultos, ¿ya? Y en adultos generalmente son síndromes de aglutininas frías, ¿sí? Que también pueden estar relacionados con estos procesos de micoplasma o procesos virales. En anemia hemolítica autoinmune mixta, generalmente porque está presente tanto inmunoglobulinas calientes tipo IgG e inmunoglobulinas frías tipo IgM. Y un fenómeno afortunadamente raro, que se llama hemoglobinuria paroxística a frigure nocturna,
en la cual podemos establecer, ¿sí?, personas que se exponen a temperaturas frías o generalmente en la noche nos producen destrucción de sus propios glóbulos rojos. Y hemoglobinuria paroxística, el frío, está relacionado con la deficiencia o pérdida de algunas proteínas en la membrana del glóbulo rojo que permiten la generación de estos fenómenos hemolíticos. Y hoy en día esas ausencias de estas proteínas de membrana se hacen por citometría de flujo. En nuestro cuadro que tenemos a la derecha, básicamente lo que les invito a que revisen es, teniendo en cuenta estas diferentes clasificaciones de la anemia hemolítica autoinmune, cuando hacemos el cum directo fraccionado, ¿qué se puede presentar? ¿Cuáles son las especificidades precisamente de estos diferentes parámetros que evaluamos en el laboratorio especializado, ya relacionado con cada una de estos fenómenos hemolíticos? Los anticuerpos que reaccionan con calor, como ya lo mencionamos, estas anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser primarias o idiopáticas. Siempre he mencionado que el término idiopático es un término muy elegante que se ha inventado para poder determinar algún fenómeno que no se conoce su etiología. Secundario a algunos desórdenes inmunes es lo que más comúnmente tenemos. Por ejemplo, anemia hemolítica secundaria a un fenómeno de LES o de lupus eritematoso sistémico es el más común. Otras inmunodeficiencias o otros fenómenos autoinmunes, o por ejemplo el síndrome de Evans, la misma artritis reumatoidea también nos puede generar generación de autoanticuerpos. Inmunodeficiencias, desorden linfoproliferativo, leucemia linfocítica crónica, linfomas, tumores de ovario, desórdenes inflamatorios crónicos nos pueden generar todo esto relacionado con la anemia hemolítica autoinmune. ¿Cómo hacer la diferenciación si lo que tenemos en una muestra es solamente autoanticuerpos o hay mezcla de aloanticuerpos más autoanticuerpos en una anemia hemolítica autoinmune? Nosotros lo hemos denominado el manejo de los aloanticuerpos, o de los autoanticuerpos, perdón. Y para eso se han ideado algunas técnicas de absorción. Las técnicas de absorción no solamente nos sirven para absorber autoanticuerpos, ¿sí? Básicamente el principio de la técnica de absorción es fijar anticuerpos a su respectivo antígeno hemático. Desde ese punto de vista nos sirve para eliminar autoanticuerpos, para investigar antígenos débiles, para separar mezclas de anticuerpos. Y entonces es así que vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo una mezcla de un anti-D más C grande, que es una mezcla muy probable que se presenta generalmente en personas RHD negativas, personas negativas, ¿ya? Entonces, anti-D más anti-C. ¿Okay? Si yo no puedo determinarla en mi panel, porque un anticuerpo se esconde dentro de las reacciones del otro, entonces debo hacer un procedimiento de absorción y elusión. Absorbo una de esas anticuerpos buscando unos antígenos. Por ejemplo, en este caso, recomiendo mejor absorber el C, que generalmente está en menor título, el C grande. Entonces, lo mejor es buscar una célula negativa que sea heterocigota para C, que veíamos en RH, oscila entre un 1 y un 2% de los RHD negativos. Entonces, esa célula sería la ideal para hacer esa absorción,
precisamente de ese anticuerpo dirigido contra el C. ¿Ya? Después de hacer ese procedimiento de absorción, que generalmente oscila un promedio de 1 hora, paquete de glóbulos rojos con la misma cantidad del suero que yo estoy investigando de la mezcla, ¿sí? Voy a obtener lo que nosotros llamamos un suero absorbido. En ese suero absorbido, si yo le hago de nuevo rastreo de identificación de anticuerpos, pues voy a encontrar, lo más probable, solo anti-D. Porque con los glóbulos rojos que yo coloqué, absorbí el anti-C. ¿Ok? Y si yo quiero estudiar ese anti-C que absorbí en el glóbulo rojo, pues solamente hago un proceso de elusión, retiro lo que absorbí y ahí tengo mi mezcla. Quiero mencionarles un detalle. Si esa mezcla de D más C no la logro separar, o sea, tanto en el suero absorbido como en el eluado me sigue apareciendo anti-D más C, estamos frente a un anti-G, que ya lo mencionamos cuando hablamos de RH. ¿Ok? Entonces, por eso puse ese ejemplo que nos sirve para mencionar dos aspectos relacionados con la identificación de anticuerpos. También existe una variación a estos sistemas de absorción o descritas, como es la absorción autóloga. ¿Y en qué consiste? La finalidad es eliminar el autoanticuerpo y luego detectar a los anticuerpos. Eliminar el autoanticuerpo y luego detectar a los anticuerpos válidos si no ha habido transfusiones recientemente en menos de 3 meses. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante son los glóbulos rojos de mi muestra, los glóbulos rojos de mi paciente. Son los que debo conservar, son los que debo limpiar, si es posible, sin dañarlos. ¿Ok? Y hay diferentes procedimientos. Pero también, si ya yo voy a tratar es el suero, pues puedo limpiar esos glóbulos rojos con diferentes sustancias o puedo utilizar este procedimiento alternativo que les voy a describir inmediatamente, que está relacionado con absorción autóloga del polietilenglicol. Pero para que no se nos pierda de idea, ¿para qué limpio el glóbulo rojo? ¿Para qué uso esta técnica? Sencillamente para, con la misma muestra de mi paciente, volverla a colocar con esos glóbulos rojos limpiados o mediante el uso de ciertas sustancias, ¿ya? Y poder absorber los autoanticuerpos. Y finalmente establecer si hay mezcla de autos o de halos o el fenómeno era solamente por autoanticuerpos. Ok. Esta sencilla técnica, absorción autóloga por polietilenglicol, de uso, de mucho uso actualmente para el manejo de estos fenómenos hemolíticos, sobre todo fenómenos hemolíticos autoinmunes de una reactividad hasta 3 cruces. Los fenómenos hemolíticos con una reactividad de 4 cruces de aglutinación, es necesario mirar la posibilidad de utilizar otros métodos. Este a veces no es efectivo en esos fenómenos. ¿Qué se coloca? Volumen de glóbulos rojos a un volumen de glóbulos rojos más a volumen de previamente lavados, previamente tratados con, puede ser con la técnica de calor o puede ser simplemente lavados con solución salina caliente. Se va a colocar mínimo 3 veces, se va a colocar la misma cantidad de volumen de suero o plasma y se va a colocar la misma cantidad de volumen de polietilenglicol. Si vamos a trabajar 1 centímetro de glóbulos rojos, 1 centímetro de polietilenglicol y 1 centímetro de suero o plasma de mi paciente. Todo eso lo mezclo y lo llevo a incubación, como está descrito especialmente en esta imagen que tenemos acá, que es de un gran amigo del Perú, que la diseñó y la colocó acá, y por lo tanto él me autorizó para podérsela mostrar a ustedes y regalar a ustedes. Y aquí en esta imagen precisamente tenemos que la recomendación es dividir el paquete globular que yo tengo en 3 paquetes,
Con polietilenglicol no puedo hacer más de 3 autoabsorciones. Porque cuando yo hago más de 3 autoabsorciones, pervierto la acción del polietilenglicol y más bien al contrario, en la cuarta absorción o autoabsorción que yo vaya a hacer, de pronto me puede aparecer mayor cantidad de autoanticuerpos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Después de la incubación de 15 minutos que tengo mezclado estos 3 componentes, yo voy a centrifugar y voy a obtener un sobrenadante. Este sobrenadante lo voy a pasar a mi segundo paquete globular y no voy a agregar más nada. Voy a incubar de nuevo 15 minutos, voy a centrifugar y voy a obtener un segundo sobrenadante. Si no tengo más paquete globular en ese sobrenadante, pues hago estudios de investigación de anticuerpos irregulares. Lo normal es ir hasta el tercer paquete, ese segundo sobrenadante lo pongo en contacto con mi tercer paquete, igualmente no agrego nada y voy a incubar otros 15 minutos y del sobrenadante final, de esa tercera autoabsorción, porque hasta ahí hemos realizado 3 autoabsorciones, de ese sobrenadante sí voy a hacer estudios para anticuerpos irregulares, hago un rastreo. Si el rastreo previamente estaba positivo y en esta tercera autoabsorción el rastreo está negativo, pues no significa que el fenómeno era solamente relacionado con autoanticuerpos. Si puedo compatibilizar con esa suero absorbido, ya puedo hacer las pruebas cruzadas compatibles, no sin antes cuando envíe las unidades hacer la observación de que la compatibilización se hizo con suero absorbido porque existe un fenómeno por autoanticuerpos y que se recomienda en el paciente hacer premedicación, que generalmente se utiliza premedicación con corticoides para frenar precisamente la reactividad de esos autoanticuerpos y permitir que esa transfusión cumpla el propósito, ¿sí? Y que tenga el efecto terapéutico deseado. ¿Ok? Ese suero absorbido yo lo puedo manejar solamente durante 24 horas. La técnica describe que después de 24 horas yo debo hacer un nuevo procedimiento si tengo más muestras sin transfusión. ¿Ok? Para poderlo realizar, porque si no, no voy a que tengo que optar por otro sistema. Si cuando yo hago la tercera autoabsorción y el sobrenadante me presenta una reactividad o una aglutinación definida, por ejemplo, si hago un rastreo con 1, 2 y 3, las células 1 y 3 me dan positiva y la 2 me dan negativa, quiero decir que tengo presencia de aloanticuerpos y autoanticuerpos. Igual esa muestra, en principio, lo que hago es buscar unidades compatibles. Después haré otro estudio para hacer la identificación de anticuerpos, pero en principio lo que hay que solucionar es la necesidad transfusional de mi paciente. ¿Ok? Y entonces ahí, de todas maneras, hay que utilizar el mismo principio. Identificar y mirar que la unidad que se transfunda sea antígeno negativo. Un procedimiento alternativo para hacer autoabsorción en el manejo de la anemia hemolítica autoinmune está relacionado con la absorción autóloga con ZZAP. En el comercio podemos encontrar un reactivo preparado especialmente para hacer este procedimiento que ya viene totalmente estabilizado y totalmente estructurado, protocolizado para hacer este procedimiento, y se basa en una solución de sulfhidrilenzima diseñada para la disociación de inmunoglobulinas
y complemento de los glóbulos rojos para el procedimiento de autoabsorción en caliente. El tratamiento con ZZP es el procedimiento más efectivo para autoabsorción. El principio está relacionado, la técnica viene descrita, o bien en diferentes manuales, o bien de la casa comercial. El que más utilizamos en nuestro medio está relacionado con este WARP, que corresponde a las siglas, que viene en inglés, que es remover, un medio para remover anticuerpos calientes. Así es sencillo. ¿Okay? ¿Y en qué consiste precisamente el principio de esto? Sencillamente que nos elimina inmunoglobulinas y factores del complemento de la membrana del glóbulo rojo para permitir hacer una absorción mucho mayor de los autoanticuerpos y así poder determinar si existen aloanticuerpos mezclados con este fenómeno. Y se trata de destruir, de quitar de la membrana del glóbulo tanto inmunoglobulinas IgG, IgM y complemento. Por eso es de 1. De pronto hay un inconveniente que tiene un costo relativamente alto de este reactivo. También existe una alternativa a estos procedimientos de autoabsorción y es realizar una absorción homóloga. Muchos manuales y muchos protocolos lo recomiendan, sobre todo no sé si lo tengo más adelante, pero de una vez lo menciono, pues está relacionado en que esta absorción homóloga la recomienda cuando un procedimiento anterior no ha sido exitoso, como por ejemplo procedimientos de autoabsorción con PEC o el mismo ZZP, que según recomendaciones del manual de la IBB no se debe hacer en pacientes transfundidos recientemente. Entonces hay que optar por otros sistemas, como por ejemplo este de absorción homóloga. Y aquí ¿de qué se trata? Que el paciente severamente anémico, transfundido reciente, si fracasa la autoabsorción, debe usarse glóbulos rojos isogrupo fenotipo igual del paciente, el fenotipo del RH, igual al paciente. ¿Y qué células vamos a utilizar? Podemos utilizar estas células R1, D mayúscula, C grande, E pequeño, KEL negativo, JKA negativo. Podemos utilizar un paquete de glóbulos rojos R2 positivas, E grande, C chiquito, C minúscula, KEL negativo, JKB negativo. Y podemos utilizar células negativas RR, fenotipo de negativo, C pequeño, E pequeño, KEL negativo. Todas estas células tratadas previamente con enzima y estabilizadas, obviamente, ¿sí? ¿Por qué tratadas con enzima? Porque ahí vamos a eliminar antígenos DAFI, antígenos MNS, que pueden estar presentes en mi muestra y que yo los pueda absorber. Si yo los retiro, pues obviamente que no los voy a absorber. Y tratar de combinar estos 3 absorciones con estos paquetes globulares previamente preparados, perdona la redundancia, ¿sí? Y que yo tengo en mi servicio, ¿sí? Para hacer esto. Esto es una absorción con el fin de poder detectar también aloanticuerpos que van dirigidos contra estos antígenos de importancia clínica. Entonces es una forma alternativa de poder manejar una autoabsorción o una absorción homóloga, como lo hemos descrito. La transfusión en anemia hemolítica autoinmunes en general debe ser evitada y en muchos casos
los pacientes con estos fenómenos son pacientes crónicos que cuando les aplican su protocolo de corticoides o pasan a un protocolo o cambian el protocolo, generalmente se espera a ver si el paciente hay respuesta. Si no está en un estado crítico, no requiere la transfusión y se espera más bien si el mismo paciente responde ante la aplicación de estos protocolos de corticoides. Y si el paciente empieza a subir su hemoglobina, generalmente no requiere la transfusión. Usualmente puede realizarse con glóbulos rojos grupo específico del paciente. La transfusión puede estimular la producción de anticuerpos autólogos y complicar transfusiones posteriores. Es importante premedicar. Esa es una de las razones del por qué sugerir la premedicación a los clínicos. Porque si eso no se hace, la transfusión puede ser fuente de mayor estimulación de generador de autoanticuerpos y puede ser peor para compatibilizar la siguiente vez ese paciente con necesidad transfusional. Si el paciente es necesario, como lo veíamos en la ponencia anterior, la transfusión, así sea imposible encontrar unidades compatibles, pues hay que transfundirlo, porque impera la vida del paciente y en esos casos se maneja como una transfusión en extrema urgencia. Transfundir la sangre más compatible o unidad menos incompatible. En algún artículo descrito en la revista Transfusion de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, dice que la unidad menos incompatible no es un término médico, sino es un término que hemos venido acuñando para demostrar que en ciertos fenómenos hemolíticos autoinmunes esa unidad menos incompatible puede llevar solo autoanticuerpos y que nos puede servir para la transfusión. En realidad, en muchos casos es la única alternativa que tenemos. Así la menos incompatible sea de 3 o 4 cruces, ¿sí? En algunos fenómenos muy reactivos. Y entonces, si se hace necesaria la transfusión, pues hay que transfundirlo, ¿ya? Pero en un alto porcentaje se pueden estudiar y se puede establecer compatibilidad sanguínea en estos fenómenos, hoy en día, en estos fenómenos hemolíticos autoinmunes. Monitorizar signos de reacción hemolítica transfusional. Más que todo, cuando transfundimos esa unidad menos incompatible, es ideal hacer un monitoreo, pasar primero 50 centímetros de esos glóbulos rojos, mirar si hay reacción posttransfusional en ese paciente o hay algún signo de hemólisis y hasta ahí llega la transfusión, se retira porque hay un fenómeno de reacción transfusional. Si no, después de 10 o 15 minutos se continúa la transfusión así sucesivamente hasta que se completa. Es una medida de precaución para evitar una reacción transfusional cuando estamos transfundiendo la unidad menos incompatible. Transfusión de sangre incompatible con aloanticuerpos debe ser evitada debido a la aloinmunización y deterioro de la hemólisis. En este algoritmo que les participo en la imagen, pues está relacionado más que todo con ya lo que hemos visto, es una especie de resumen de lo que hemos visto cuando tenemos el CUMS directo positivo y que puede estar relacionado con diferentes fenómenos. Bueno, dejamos atrás un poco la anemia hemolítica autoinmune, ya vimos más o menos algunos procedimientos que tenemos como alternativa para el manejo de la compatibilidad de estos fenómenos, que dicho sea de paso es el verdadero reto transfusional que tiene todo servicio de transfusión. Tratar de compatibilizar una muestra con autoanticuerpos. Vamos a ver en esta última parte relacionado con la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido, a pesar de que ha sido una de las entidades que más se ha estudiado en medicina transfusional, prácticamente del año 39 se hizo una descripción muy concreta, muy exacta del fenómeno relacionado con la incompatibilidad fetomaterna y reacción hemolítica del recién nacido. ¿Ya?
Desafortunadamente, aún seguimos cometiendo errores y esos errores están relacionados más que todo en la elección del componente a transfundir, desafortunadamente. La incompatibilidad sanguínea materno-fetal, condición que se desarrolla cuando existe una diferencia en el tipo de sangre de la mujer embarazada y del feto. El feto hereda un antígeno del padre no presente en la madre. Quiero decirles que la gestación como tal es sencillamente la convivencia desde el punto de vista inmunológico, o sea, de tolerancia inmunológica entre una madre y un haloinjerto. Porque acordémonos que el niño tiene 50% de antígenos maternos, pero tiene 50% de antígenos del padre, que son extraños para la madre. Y en algunos momentos puede generar rechazo frente a esos antígenos, sobre todo eritrocitarios, que expresa este bebé y el fenómeno que estamos estudiando. En cualquier embarazo normal se puede generar hemorragia fetomaterna. Y es el paso de glóbulos rojos fetales a la circulación materna. Sucede en el 75% de los embarazos. En general, durante el tercer trimestre es cuando existe mayor riesgo y después del parto. En esta imagen que tenemos aquí existe una descripción muy cercana, es tomada de la web, es de una ponencia que está en web, que me parece muy aterrizada a lo que sucede con la sensibilización fetomaterna que estamos describiendo. En el curso de la primera visita a la obstetra en las 10 y 16 semanas, debe realizarse las siguientes pruebas analíticas en todas las gestantes: determinación del grupo ABO, RHD, escrutinio de anticuerpos eritrocitarios irregulares, tanto en mujeres RHD negativas como en las RHD positivas. Desafortunadamente, en la norma nuestra no está estipulado sino el estudio de anticuerpos irregulares para las gestantes negativas, pero poco a poco algunos protocolos de salud han venido estableciendo también el estudio de anticuerpos irregulares en madres positivas. ¿Y cuál es la razón? Es para buscar gestantes sensibilizadas, porque las gestantes sensibilizadas, portadoras de un anticuerpo irregular antieritrocitario, deben incluirse en un programa profiláctico antenatal que tienen como objetivo final evitar la anemia hemolítica fetal y conseguir un recién nacido sano. Así de sencillo. Aquí en esta imagen tenemos una descripción de los diferentes antígenos o grupos, sistemas de grupos sanguíneos que pueden estar implicados en la enfermedad hemolítica del recién nacido y evaluando su grado de importancia por cruces como lo vemos en esta imagen. En la transfusión de la enfermedad hemolítica del recién nacido, ya para finalizar, ¿ya? Tenemos que, si se va a realizar una exsanguinotransfusión, que básicamente es un recambio parcial, en el mejor de los casos, del 60% de los glóbulos rojos del niño, ¿ya? Se debe reconstituir glóbulos rojos o D positivo o D negativo, compatibles, y reconstituir esa unidad con plasma AB o plasma, y si no tengo plasma AB, plasma grupo del bebé. Es importante tener en cuenta esa parte. ¿Cuál es el punto? Si yo tengo, además de una alosensibilización por otro sistema de ese bebé y tengo incompatibilidad ABO, debo buscar plasma AB para poder reconstituir esos glóbulos rojos o sencillamente utilizar el plasma del grupo del bebé para no destruir esos glóbulos rojos de mi bebé con ese plasma transfundidos. En recién nacido, glóbulos rojos recolectada
de la unidad debe ser de menos de 5 días. Existe mucha controversia sobre eso, pero está relacionada más que todo que con el mayor tiempo de mantenimiento de estas unidades en conservación puede haber aumento de la cantidad de potasio. Entonces se ha optado por un promedio entre 5 días y a veces hasta 7 días. En los casos de incompatibilidad debida al sistema RH u otro sistema, los eritrocitos deben ser compatibles con suero de la madre y o suero del bebé. Es obligatorio uso de plasma compatible con eritrocitos del paciente. Uso de filtro para leucocitos y radiación en prematuros. Es importante tenerlo en cuenta en estos fenómenos hemolíticos del recién nacido. Y por último, ¿cómo podemos reducir o evitar la enfermedad del feto, hemolítica del feto y del recién nacido? La gran mayoría sigue siendo por halo anti-D, y entonces ahí se hace la recomendación de cumpliendo estrictamente el programa profiláctico de inmunoglobulina anti-D, estudio de la variante débil del antígeno D en recién nacidos para definir inmunoprofilaxis en madre RHD negativa. Si no hacemos un estudio y determinamos que el bebé es D negativo, siendo un bebé débil positivo, generalmente no le ponen la inmunoprofilaxis y venimos a tener un problema de probable sensibilización de esa madre. Evitando las transfusiones en mujeres de edad fértil, evitar procedimientos invasivos en gestantes, respetando la compatibilidad C pequeño y KEL, educación sanitaria de los profesionales implicados en la población en general y recuperando el control del programa profiláctico. Consenso con los obstetras y pediatras. Ok, yo creo que hasta aquí, mis queridos colegas y amigos, ya terminamos este módulo, no sin antes hacer la invitación a que puedan mirar y estudiar las diferentes sugerencias de artículos que le hacemos en este módulo y la parte teórica. Muchas gracias, ha sido todo un placer estar con ustedes.